Bueno, estimados jóvenes, hoy vamos a empezar a estudiar los circuitos RLC conectados en serie, circuitos de corriente alterna, en donde vamos a reconocer tres elementos del circuito: resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Sí? Eso significa R, L y C. Bueno, vamos a estudiar cómo se comportan cada uno de estos elementos del circuito frente a la aplicación de una tensión alterna. Y vamos a ver cómo responde un circuito completo en serie con estos tres elementos. Primero, si miramos la guía de la práctica, no sé si la tienen a mano, está en el aula virtual, nos pide que en la introducción describamos cuáles son las características principales de un instrumento que se llama osciloscopio. ¿Alguno ha conocido algún osciloscopio? ¿Han tenido la oportunidad de verlo? Por ahí en el colegio secundario, los que han ido a algún colegio con orientación técnica o los que tienen algún conocido que se dedique a la electrónica, o por ahí por alguna película, ¿conocen el osciloscopio? Bueno, si miran la carátula de la presentación, lo que se ve de fondo es un osciloscopio, ¿sí? Es un aparato que está hecho para poder ver la forma que tienen las tensiones y las corrientes alternas en algún circuito. O sea, lo que uno ve es cómo se desarrolla en el tiempo lo que se llama en electrónica una señal, que es básicamente una tensión. Eh, entonces uno ve cómo cambia y si esa señal tiene alguna forma regular, o como esta, la que se ve en pantalla, que es un poco extraña. Esta corresponde al ciclo de carga y descarga de un condensador. Pero ya vamos a ver que hay otras formas de onda. Bueno, vamos a estudiar cómo funciona. Primero vamos a mirar cómo funciona un osciloscopio. Y después vamos a volver sobre los circuitos de corriente alterna, ¿sí? Entonces, para entender cómo funciona un osciloscopio, les voy a mostrar el antiguo osciloscopio que se llamaba el osciloscopio de rayos catódicos, que usaba un haz de electrones, un chorrito de electrones que impactaban sobre una pantalla, y esa pantalla estaba revestida por dentro con un material fluorescente. Entonces en el punto donde golpea el chorrito de electrones se genera un punto brillante. Y si el haz de electrones se mueve, ese punto brillante va dibujando una curva en la pantalla. Ese material fosforescente tiene la capacidad de permanecer brillando un tiempito después que se fue el rayo de electrones. Entonces, eh, queda una imagen persistente. Bueno, ahora les voy a mostrar un esquema, una figura esquemática. Les explico qué es esta figura que estamos viendo. Este, este recuadro verde que está aquí adelante representa la pantalla. Representa la pantalla. Está pintada por dentro, por el lado de atrás, digamos que esta es la parte de adelante, allá está la parte de atrás. Está pintada por la parte de atrás con alguna sustancia que se llama fosforescente. Bueno, este prismita negro que está acá es un dispositivo que dispara electrones. Ya vamos a mirar después en otra animación cómo está hecho este dispositivo. Genera electrones libres y se los acelera, entonces sale un chorrito de electrones que está acá a lo largo del eje X. Es esta línea morada que está a lo largo del eje X. Ese es un chorrito de electrones. En el camino de los electrones hay este, hay dispuestos dos pares de placas. Estas de este color, ¿sí? Están puestas verticales
Las placas son placas paralelas, metálicas, ¿sí? Y están estas otras dos, de un color rosadito, que están dispuestas horizontalmente. Bueno, los electrones tienen carga eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo aplicara, por ejemplo, una tensión distinta de cero entre las placas verticales? ¿Qué les parece que va a pasar? Viene el enlace de electrones e ingresa a la región entre las placas. ¿Qué ve de golpe? ¿Qué ven de golpe los electrones cuando entran al espacio entre las placas? ¿Qué se forma entre estas placas paralelas? ¿Un campo eléctrico? Un campo eléctrico, sin el signo de pregunta final. Se forma un campo eléctrico, ¿sí? Orientado según cuál sea la carga, la placa que se cargue positiva y cuál la que se cargue negativa, ¿no es cierto? Fíjense, yo voy a poner ahora una tensión con este botoncito, voy a poner una tensión distinta de cero en las placas celestes, ¿y qué le va a pasar a los electrones? Ven que por acción del campo eléctrico que está en dirección horizontal, sí, el campo eléctrico está en dirección horizontal, ¿no es cierto? Los electrones son desviados de su trayectoria rectilínea. ¿Lo ven clarito en el simulador? ¿Ven? El puntito ahora está impactando acá. Se apartó del centro de la pantalla y está generando un puntito luminoso ahí. ¿Está claro? ¿Qué signo tiene esta placa? ¿Qué signo Tendría de... que ser uno positivo. Claro, exactamente. ¿Por qué? A ver, alguien que no sea esta señorita, alguien que diga, ¿por qué la señorita supo que esta placa tiene carga positiva? Por la dirección del campo eléctrico. ¿Y qué? Pero yo al campo eléctrico no lo veo. ¿Qué sí veo? Ustedes ven un campo eléctrico ahí, yo no lo veo. El campo eléctrico es invisible. ¿Cómo sé que esta placa es positiva? Vamos, jóvenes. Porque los electrones se están dirigiendo hacia esa placa. Y los Y electrones tienen carga negativa, entonces se atraen. muy bien, la placa positiva atrae a los electrones, o sea, ejerce sobre los electrones una fuerza que tiende a llevarlos hacia ella. Pero como los electrones tenían cierta velocidad, ¿sí? Se compone el vector velocidad con la aceleración que aplica el campo en la dirección y el resultado es que el haz se desvía. ¿Qué trayectoria hacen los electrones dentro de la región entre las placas? Imaginando que el campo es constante. ¿Qué trayectoria siguen ahí adentro? Entran con movimiento rectilíneo uniforme. Y en el espacio entre las placas, ¿qué trayectoria van a seguir? Una parábola. Muy bien. ¿Por qué una parábola? Porque tengo una velocidad en un eje y una aceleración en el otro, entonces sería como un tiro parabólico. Perfecto, perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, niño. Bueno, fíjense, si yo vuelvo a cero ese campo, el haz de electrones vuelve a impactar en el centro de la pantalla. Y si cambio el signo, se desvía en el otro sentido. ¿Está claro? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo una tensión alterna entre estas placas? Y si la tensión varía como yo estoy haciendo la variar, ¿ven? El haz de electrones barre la pantalla y si lo hace a suficiente rapidez, va a dibujar una línea que va a quedar persistente en la pantalla y yo voy a ver una línea horizontal. ¿Sí? Lo mismo pasa entre las placas verticales. Yo aplico un campo y desvío verticalmente, ¿sí? En el sentido contrario, desvío en el otro sentido, y si pongo una tensión variable en el tiempo, ocurre eso. ¿Sí? Bueno, lo que se hace para mirar una onda de tensión alterna
es ponerla en las placas verticales. La tensión que yo quiero analizar se la pone en las placas verticales. Ahí se pone una onda senoidal, cuadrada, triangular, la que sea, ya la vamos a ver. Y acá entre las placas horizontales yo pongo una onda muy particular que se llama tensión de barrido. ¿Qué hace esto? En el comienzo del ciclo de la tensión de barrido, el haz está pegando en el extremo izquierdo. La tensión va aumentando linealmente de manera que el haz se va moviendo a velocidad constante sobre el eje X hasta que llega al otro extremo y ahí bruscamente vuelve a cero. Está haciendo esto permanentemente. Barre lentamente, vuelve rápidamente. Barre lentamente, vuelve rápidamente. Barre lentamente, vuelve rápidamente. Eso es lo que hace la tensión que se aplica en las placas horizontales. ¿Para qué? Para que al combinarse ese movimiento horizontal con la tensión que se está poniendo verticalmente, se dibuje la onda en la pantalla. Ahí, por ejemplo, tenemos una onda senoidal puesta en las placas verticales y la tensión de barrido, como las que les acabo de explicar, que se mueve horizontalmente. Si yo no pongo la tensión de barrido, lo que voy a ver es una línea vertical en el centro de la pantalla. ¿Entienden? O sea, si yo no pongo nada, pongo tensión cero en las placas horizontales y pongo una tensión variable en el eje vertical, en las placas verticales, el haz de electrones va a ir y venir sobre la pantalla, pero yo no sé de qué manera está variando esa tensión. Sé que está variando, yo lo que voy a ver es hacer una línea, pero no sé cómo está cambiando esa tensión en función del tiempo. En cambio, si sincronizo la oscilación de la placa, la oscilación de la tensión en las placas verticales, la sincronizo con la horizontal, a medida que va variando la tensión en las placas verticales, las placas horizontales van desplazando el haz horizontalmente, entonces la composición de esos dos movimientos dibuja la onda y yo puedo verla. ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí. así funcionaban los antiguos osciloscopios de tubo de rayos catódicos. ¿Sí? Bueno. Ahora les voy a mostrar cómo se genera el haz de electrones. Todavía se lo sigue usando, ¿no? Es medio primitivo, pero todavía se lo sigue usando. Esperen que recupere el control de mi presentación. Aquí está. Les voy a mostrar ahora otra simulación donde vamos a ver así en dibujitos nomás, disculpen que sea tan primitivo, pero aquí está lo que se llama un tubo de rayos catódicos. ¿Sí? Esta es una ampolla de vidrio que está sellada al vacío. No hay nada, ningún tipo de gas con el cual los electrones vayan a chocar. En el extremo izquierdo tengo lo que se necesita para generar electrones libres. Es básicamente un alambrecito al que se lo calienta a una temperatura muy alta. Y fíjense, esta cosa que está acá abajo es un elevador de tensión. Es lo que se llama una bobina de Rumhorst, que lo que produce es una tensión continua muy alta. Entonces, fíjense, acá hay un signo menos y acá hay un signo más. Quiere decir que entre el cátodo que emite los electrones y este otro alambrecito, que se llama ánodo, yo establezco un campo eléctrico muy intenso. ¿Sí? Entonces, los electroncitos que salen de acá forman este rayito verde. ¿Ven? Ahí está el rayito de electrones. Sale medio tembleque para simular. ¿Ven que tiembla un poquito el haz de electrones? No está quietito. Es para simular el hecho de que este antiguo elevador de tensión, la bobina de Rumhorst, genera un campo medio
con mucha variabilidad, ¿no? Que tiene siempre la misma polaridad, pero la intensidad no es muy constante. Y es porque es una forma muy primitiva de producir una elevación de tensión. Bueno, pero hasta eso está simulado aquí. Bueno, acá tengo el haz de electrones. Fíjense, los electrones, dijimos, tienen carga eléctrica, y la carga eléctrica cuando ingresa a un campo magnético con velocidad no nula, ¿qué pasa? ¿Han visto el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos? Lo que se llama la fuerza de Lorentz. Queridos jóvenes. ¿Puede ser, profe, que se sumaban las fuerzas generadas por el campo eléctrico y el campo magnético? Bueno, pero me tiene que decir primero que cuando una partícula se mueve dentro de un campo magnético aparece una fuerza. Eso es lo Ah, que yo sí, pregunté. perdón. Sí, sí. Ya, entonces sí lo vieron, ¿no es cierto? Claro. El campo eléctrico aplica siempre fuerza, el campo eléctrico aplica siempre fuerza sobre las cargas. El campo magnético, en cambio, solo aplica fuerzas si hay movimiento relativo de la partícula respecto del campo. Si la partícula está en reposo en un campo magnético, no actúa ninguna fuerza, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico siempre, siempre, siempre ejerce fuerza sobre las cargas, estén en reposo o en movimiento con respecto al campo. En cambio, para que un campo magnético produzca alguna fuerza sobre las partículas, tiene que haber movimiento relativo. ¿Se entiende? Bueno, estos electrones están acelerados, se están moviendo con una cierta velocidad que tiene que ver con la diferencia de potencial que yo he creado acá, ¿no es cierto? Y la carga de los electrones. Entonces tienen una velocidad. Fíjense qué pasa cuando les acerco un imán. Ahí aparece la interacción entre el campo magnético y la carga de los electrones y el haz de electrones se desvía, ¿ven? Y si invierto la polaridad del imán, se desvía en sentido contrario. ¿Ven? Entonces los chorros estos de electrones también son sensibles a los campos magnéticos. Bueno, esto era nada más que para ilustrarles el principio de cómo hago yo para generar el chorro de electrones y después utilizarlo, ¿no? Aquí me sirve para comprobar que los campos magnéticos también pueden actuar sobre los electrones cuando estos están en movimiento. Ok, bueno, entonces, con ese vistazo a la antigua tecnología, vamos a mirar ahora, de nuevo, otra animacioncita, y esta ya va a ser la última, donde vamos a combinar el cañón de electrones con las placas desviadoras. No tendría que haber salido de... Perdón. No estoy mostrando nada. No era necesario salir de esa animación. Era cuestión de pasar de página. Fíjense. A ver, esperen que aparezca el... ¿Sí? Ahí está. Bien. Cambio la página. Y aquí está un esquemita. Vamos a sacar publicidades. Acá tengo un esquemita de lo que vimos recién, ¿no? Este es, fíjense, ahí hay como un filamentito, no sé si llegan a verlo, ese rulito que hay ahí. ¿Ven? Ahí por calor se hace que ese metal desprenda electrones. Entre este tubito celeste tiene una carga, un potencial negativo, y este tiene un potencial positivo, entonces los electrones son acelerados hacia acá. Aquí están las placas donde yo estoy poniendo la señal que quiero analizar,
Y aquí están las placas que hacen la tensión de barrido. Miren la forma que tiene la tensión de barrido. ¿Ven? Crece linealmente con el tiempo y de golpe vuelve a cero. Crece linealmente con el tiempo, vuelve a cero. Eso es lo que hace que el haz de electrones vaya de un extremo al otro de la pantalla, vuelva rápidamente. Va hacia los extremos de la pantalla, vuelve rápidamente. Y la composición de ambos movimientos en el eje horizontal y el eje vertical produce el dibujo de la onda que yo estoy poniendo entre las placas rosadas, las placas verticales. ¿Está? Fíjense, si yo pongo otro tipo de onda, esta que se llama onda triangular, el osciloscopio la dibuja fielmente. O sea, el osciloscopio me muestra cómo está cambiando la tensión entre las placas verticales como función del tiempo. ¿Sí? Fíjense, si pongo lo que se llama una onda cuadrada, es una tensión que es continua positiva y después se hace continua negativa, es decir, es una tensión continua que cambia de sentido en cada semiperíodo, ¿sí? Esa se llama onda cuadrada, ¿sí? Y después puedo poner una onda similar a la que estoy usando como tensión de barrido. ¿Ven? Esa onda que tiene ese aspecto de rampa se llama diente de sierra, onda diente de sierra. ¿Por qué parece? ¿A qué se parece? Al diente de una sierra. Bueno, entonces, creo que con esto tenemos una idea de cómo funciona acá una serie de pulsos. ¿Ven? Una tensión que es cero y de golpe, ¡pum!, en un instante dado, un pulso de tensión y después vuelve a cero. ¿Ven? Si yo no tuviera el barrido horizontal, yo en la pantalla del osciloscopio solamente vería líneas verticales, sin saber cómo es la variación en el tiempo de esa tensión. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, y una última cosita les voy a mostrar, solo para que ya entremos en lo que nos corresponde hoy. ¿Qué aspecto tienen los osciloscopios actuales? Porque toda esa tecnología ya no se está usando. Esa es la tecnología de los viejos televisores que existían antes de las pantallas planas. Ahora se usa tecnología LED. Este es el aspecto que tiene, ya va a aparecer, a ver si... Este es el aspecto que tiene un telescopio, perdón, un osciloscopio actual. ¿Sí? Es un aparato que tiene una pantalla similar a la que hemos visto. También les voy a dar la dirección de este simulador que se llama Virtual Scope. Aquí hay conectores de una forma particular que se llaman conectores BNC, que es para conectar cables coaxiles. Y este osciloscopio tiene 4 canales, es decir, yo tengo la posibilidad de tomar tensiones alternas de 4 fuentes distintas o de 4 lugares distintos de un mismo circuito y verlas a todas superpuestas simultáneamente o ir viéndolas una por una. Yo voy a poner acá el generador de funciones. Eh, ¿Por qué no anda? Eh, a ver. Ufa. Ah, porque está puesto, perdón, esto está.
¿Por qué no aparece? Ah, porque no puse ningún canal. Ah, perdón, no. Ah, ¿por qué no estoy viendo la onda? Canal 1, canal 2. Qué papelón. No sé qué pasa, pero yo quiero poner una onda triangular en el generador y debería aparecer acá. A mí también me pasó lo mismo, Horacio. Pero ayer lo estuve probando y me funcionó al pelo. Mira vos, no, a mí no, no me funcionaba así. Bueno, ahí veo ruido nomás. Bueno, qué pena. Disculpen, jóvenes, no está funcionando esto. Bueno, igual les voy a dar la página web de esto y ya les voy a dar después indicaciones cómo hacer para que funcione bien. Bueno, pero esta es la pinta que tiene un osciloscopio digital actual, ¿no? Donde uno puede elegir qué canal está viendo, más o menos. Ahí estamos viendo canal 1, está entrando ruido nomás. Yo puedo desplazarla a la onda verticalmente y puedo cambiar la escala vertical y puedo cambiar la escala horizontal para ver el desarrollo temporal de la onda, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a ver con detalle con el osciloscopio que sí funciona. Le vamos a mostrar unos videos muy lindos. Bueno, vamos entonces a nuestra clase. Y vamos a empezar por ver cómo representamos las tensiones alternas que vamos a usar para alimentar nuestros circuitos, ¿sí? Las tensiones alternas son tensiones que varían en el tiempo según alguna ecuación que describa cómo es esa tensión como función del tiempo. Entonces, pero interesante. Pero ¿cómo hago para que cambie la diapositiva? ¿Con la flechita, Horacio, no te sirve? A ver, espera un poquito. Claro, yo estoy queriendo cambiar, perdón, estoy queriendo cambiar con el... Ahí está. Bueno, una forma de representar una tensión alterna senoidal, como esta, este símbolo representa un generador de una tensión alterna senoidal. Se dibuja un círculo y adentro se pone una forma de onda y estos son las patitas para conectar al circuito externo. Aquí en este instante la tensión está aplicando un voltaje positivo en la izquierda y negativo en la derecha. Estamos en este semiciclo de la variación de la tensión con el tiempo, ¿sí? En un instante dado, esa tensión se hace cero. Ahí termina el primer semiciclo. Entonces tengo una diferencia potencial cero entre los extremos de la fuente. Y en el siguiente semiciclo se invierte la tensión, es decir, empieza a crecer en el sentido contrario, ¿sí? Se pone negativo este borde y se pone positivo este otro borde. Y eso durante todo este semiciclo. Y esta sucesión de ciclos, donde la polaridad va cambiando, ¿sí? Y a la vez que va cambiando la polaridad, el valor absoluto de la tensión crece senoidalmente, alcanza un máximo, decrece senoidalmente, se hace cero, crece en sentido contrario senoidalmente, alcanza un máximo en sentido opuesto o un mínimo si quiere, y después crece de nuevo senoidalmente hasta volverse cero. A esa tensión variable en el tiempo la vamos a representar mediante lo que se llama un vector giratorio o como le llaman los ingenieros, un fasor, que es la mezcla entre fase y vector.
fasor, ¿sí? Suena faso, queda feo, pero bueno, así lo eligieron los ingenieros. Es una mezcla entre fase y vector, ¿sí? Acá tengo el vector cuyo módulo es igual al máximo valor de la tensión. Este módulo es igual al máximo valor de la tensión. Y este vector está girando en un plano con una velocidad angular omega. De manera que la proyección horizontal de ese fasor en cualquier instante me da el valor instantáneo de la tensión. Me dice cuánto vale el valor de la tensión en un instante dado. Por eso la componente horizontal del fasor sigue la ley B igual al valor máximo por el coseno de omega por t, donde omega es la velocidad angular con la que gira este fasor y t es el tiempo. Omega t es el ángulo, omega t es el ángulo que forma el fasor en un instante dado, a partir de un momento en que se eligió como cero. Yo puedo elegir el instante cero, el instante en el que el vector estaba sobre el eje horizontal. Ahí empezó a girar, ahí empezó a contarse el tiempo a partir de que empezó el giro, y a partir de ahí el vector sigue girando, y en todo momento, obviamente cuando el vector pase al segundo cuadrante, la proyección horizontal se irá en sentido contrario. Eso va a representar el cambio de polaridad de la tensión, ¿sí? Y obviamente la proyección, después de alcanzar su valor máximo, comenzará a decrecer, se hará cero, crecerá en sentido contrario, luego decrecerá, se hará cero, comenzará a crecer en sentido positivo, y así. Esta componente horizontal del fasor me da la variación temporal que yo tengo dibujada aquí. ¿Se entendió, jóvenes, la representación fasorial? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si más o menos lo entendieron o captaron la idea general como para después repasan el video o van a buscar el Szyr-Szymanski y leen esto, lo pueden entender mejor y ya registrarlo, digamos, está bien. Entonces veamos ahora qué pasa si yo le voy aplicando una tensión alterna senoidal a los distintos componentes de un circuito, ¿sí? Entonces acá ya armo un circuito donde tengo la fuente de tensión alterna senoidal y he puesto un elemento resistivo puro. Esto es una resistencia óhmica que no tiene nada raro. Es un simple resistor, ¿sí?, que tiene una resistividad que depende del material del que esté hecho, una longitud, una sección dada, entonces tiene una resistencia R, ¿sí? Como el circuito tiene continuidad y el elemento es resistivo, pero tiene alguna conductividad, se establece una corriente. Aquí a los valores de tensión y corriente los vamos a representar con letras minúsculas, porque son variables en el tiempo. Vamos a reservar las letras mayúsculas para los valores, para los máximos valores de cada uno de estos parámetros, ¿sí? Con I mayúscula vamos a representar el máximo valor que alcanza la corriente, y con B sub R mayúscula vamos a alcanzar el máximo valor que alcanza la caída de tensión en la resistencia en el tiempo. Perdón, si está bailando mucho el cursor es porque se me perdió de vista, no sé dónde ando. Acá está. Bueno, entonces, aquí va a haber una corriente y lo que vemos es que si la tensión, aquí está, fíjense, en el instante que yo considero t igual a 0, la tensión es máxima en sentido positivo, inmediatamente la corriente se establece y también es máxima en sentido positivo. Cuando la tensión comienza a bajar en sentido positivo y llega al primer cero, la corriente acompaña, también va bajando la corriente y se hacen ceros juntas en el mismo momento. Cuando la tensión empieza a crecer ya en el otro sentido, ya se invirtió la polaridad de la fuente, la tensión empieza a crecer en el otro sentido, la corriente acompaña y empieza a circular también en el otro sentido.
Y a medida que la tensión crece, la corriente crece, ¿sí? Cuando la tensión llega a su máximo, la corriente llega a su máximo, en el sentido inverso. Cuando la tensión va decreciendo, la corriente va decreciendo. Es decir, las variaciones temporales de ambas, tensión y corriente, están en fase, siguen la misma secuencia temporal de variación. Comienzan en el mismo estado y siguen en el mismo estado. Es decir, cuando una es máxima positiva, la otra es máxima positiva. Cuando una llega al primer cero decreciendo, la otra también llega al primer cero decreciendo. Cuando llegan al máximo positivo, llegan juntas, al máximo negativo, llegan juntas al máximo negativo. Es decir, en todo momento están en fase, ¿sí? No hay corrimiento temporal entre la forma de la onda de la corriente y la forma de la onda de la tensión. Se dice que las resistencias o los resistores, para darle un nombre genérico, que resistencia sea la propiedad y resistor sea el elemento de circuito que tiene resistencia, ¿sí? Se dice que los resistores son elementos pasivos desde el punto de vista de la tensión alterna, porque no producen ningún efecto de corrimiento entre tensión y corriente. Entonces, por eso se llama elemento pasivo. Bueno, en el diagrama de fasores, si yo pongo el fasor de la corriente, fíjense, la amplitud del fasor es I grande, I mayúscula, así que corresponde al máximo valor de corriente que va a tener el circuito. Y acá pongo el fasor V sub R, el máximo valor del fasor V sub R. Ambos van a girar con la frecuencia angular omega y son colineales, porque el ángulo entre ellos es cero, ¿sí? Entonces ambos van a girar a la velocidad angular omega y se van a mantener en fase durante todo el tiempo que yo tenga aplicada la tensión. Y su variación en la componente horizontal, ¿sí?, de estos dos fasores van a acompañarse a lo largo del tiempo. ¿Comprendido, jóvenes? O sea, en un circuito de corriente alterna, senoidal, en general de cualquier forma de onda, la tensión y la corriente están en fase en los resistores puros. Es decir, cuando yo tengo un elemento que es resistivo puro, no tiene ningún otro efecto, tensión y corriente están en fase. ¿Alguna pregunta, estimados jóvenes? Bueno, ahora pasamos a ver qué pasa si en el circuito yo pongo un elemento que se llama inductor. Es decir, un elemento de circuito que tiene una propiedad que se llama inductancia. Es un arrollamiento de alambre, una bobina. Por eso el símbolo es como un resortecito helicoidal. Es básicamente un alambre conductor enrollado de alguna forma sobre algún soporte mecánico para que ese elemento inductivo no se deforme, para que ese paquete de rulitos de alambre no se deforme, ¿sí? Entonces, acá tengo un elemento inductivo. A la propiedad de este elemento inductivo, este inductor, se le llama inductancia y se la representa con la letra L mayúscula, ¿sí? Bueno, también le pongo una tensión alterna senoidal y veamos qué pasa. Cuando analizo con están la tensión y la corriente, por un canal mido la tensión y por el otro mido la corriente, veo con sorpresa lo siguiente. Mirando la corriente como referencia, yo veo que la corriente ahí recién empieza a decrecer, está en su máximo positivo y ahí empieza a decrecer. Y resulta que la tensión está variando
en sentido negativo. O sea, la corriente está decreciendo y la tensión está creciendo en sentido negativo. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, lo que pasa es que la bobina, o las bobinas, los inductores, con la corriente eléctrica crean campos magnéticos. Y esos campos magnéticos almacenan parte de la energía eléctrica que yo estoy entregando con la fuente. Y resulta que cuando la corriente está en un cierto valor, la tensión está en otro porque la creación de ese campo magnético, la variación del campo magnético, la creación y variación de ese campo magnético producen esto que se llama un corrimiento de fase. Fíjense, veamos, cuando la corriente llega al primer cero, es decir, cuando pasa por cero en sentido decreciente, pasa por cero en sentido decreciente, la tensión ya pasó por ese cero en sentido decreciente hace un cuarto de ciclo. Hace un cuarto de ciclo que ya la tensión pasó por ese ciclo, por ese cero decreciente. Cuando la corriente llega al máximo negativo, la tensión hace un cuarto de ciclo que ya había llegado a ese máximo negativo. Es decir, que la tensión va como en adelanto a la corriente. Ha hecho lo que la corriente recién está por hacer, ¿sí? Y si se mira en el diagrama, el corrimiento que corresponde, por ejemplo, a este primer cero, aquí la tensión está pasando por el cero en sentido creciente. ¿Sí? Está pasando por el cero en sentido creciente. La corriente va a estar pasando por ese cero en sentido creciente acá, a un cuarto de ciclo de distancia. ¿Sí? Esta es la cuarta parte del ciclo entero. Y la cuarta parte de un ciclo corresponde a un corrimiento en ángulo de la cuarta parte de 360. Es decir, el ángulo del periodo completo, el ángulo asociado, el ángulo omega asociado a un periodo completo es 360, ¿no es cierto? O 2pi radianes. Entonces, el retraso de un cuarto de ciclo corresponde a un ángulo omega de 2pi sobre 4 radianes o pi sobre 2 radianes, o sea, 90 grados. Ya que la tensión va adelantada 90 grados respecto de la corriente. Adelantada, ¿cómo sé que está adelantada? Bueno, porque el sentido de generación de los ángulos, el sentido positivo de generación de los ángulos es el antihorario. Entonces, en el sentido antihorario, el vector BL está 90 grados por delante del vector I. ¿Entiendes? Este es el efecto que producen las inductancias. Esto es el efecto que producen las inductancias o los inductores, los elementos que tienen arrollamientos de conductores, alguna forma de hacer espiras, es decir, circuitos, pequeños circuitos en espiral, ¿sí? Que generan campos magnéticos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con la tensión y la corriente en el sentido, la componente horizontal? La corriente en este momento está en su máximo positivo y la tensión está en algún valor negativo. No está en su máximo, perdón, no es el máximo. Cuando la corriente está en algún valor positivo acá, la tensión está en algún valor negativo. Y eso va a ir cambiando con el tiempo a medida que esto gira. A medida que esto gira, el ángulo relativo entre tensión y corriente va a ser fijo. Es decir, la tensión B sub L va a estar siempre a 90 grados de la corriente I. Entonces, estos van a girar solidarios. Y sus componentes van a ir cambiando con esa
con esa relación de fase constante. A la propiedad que tiene el elemento inductivo de oponerse, crearle alguna dificultad al establecimiento de una corriente alterna, se le llama la reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Le vamos a poner X a las reactancias. Y como los inductores se indican con la letra L, esto es X sub L. Es decir, este elemento no solo produce un corrimiento temporal entre tensión y corriente, sino que también representa una oposición a la circulación de la corriente eléctrica. Y esa oposición se mide con la inductancia, la reactancia inductiva. El valor numérico de la reactancia inductiva es igual a omega por L. Omega es la frecuencia angular de la señal, la tensión alterna que yo estoy aplicando. ¿Y qué relación tiene con la frecuencia F? La frecuencia angular omega, ¿qué relación tiene con la frecuencia que se mide en Hertz? En el movimiento circunferencial uniforme, ¿qué relación hay entre omega y F? ¿Son inversos? Pero hay una constante también. No confunda con el periodo. Esta es una frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia en ciclos en Hertz? O sea, ¿cuántos ciclos por segundo produce esta fuente que tiene una frecuencia angular omega? ¿Omega sobre 2pi puede ser? No. ¿Qué? ¿La ¿Qué es? frecuencia? A ver, razones. ¿O me estoy confundiendo? No sé. A ver, ¿cómo es la relación? ¿Alguien se acuerda? Si yo tengo una frecuencia de un ciclo por segundo, significa que el fasor da una vuelta completa en un segundo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la vuelta completa? En radianes. 2pi. 2pi radianes. O sea que tengo una frecuencia angular de 2pi radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia angular es 2pi sobre f, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien? Frecuencia angular, no, es 2pi No es por 2pi por F. por f, ¿sí? 2pi por f, ¿sí? 2pi por f. Esa es la frecuencia angular. O sea que la frecuencia f es omega sobre 2pi, ¿sí? Esta frecuencia omega es la frecuencia que tiene la fuente dividido en 2pi. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, es la cantidad de ciclos por segundo de tensión que aplica, ¿sí? ¿Cuántas veces esta tensión hace esta variación de máximo, mínimo, máximo? Este es el ciclo completo. De máximo a máximo es un ciclo completo. Esto se hace una cantidad f de veces por segundo, ¿sí? Y eso representa una frecuencia angular omega. Bueno, entonces la reactancia inductiva se calcula como omega por el valor de la inductancia. El valor de la inductancia se caracteriza por el tipo de geometría que tiene la bobina, por cuántas vueltas tiene, qué sección tiene, si tiene un núcleo que no sea de aire, si tiene algún material adentro. Eso genera la característica de esa bobina que se llama inductancia, ¿sí? Omega por la inductancia da la reactancia inductiva. Y esto se mide, la reactancia inductiva se mide en ohms. ¿Sí? Se mide en ohms, igual que la resistencia. Bueno, otro elemento de circuito que se
que se comporta mal, es decir, que produce algún tipo de variación entre la tensión y la corriente, es el capacitor, son los capacitores, ¿sí? Son los elementos del circuito que tienen una propiedad que se llama capacitancia o capacidad, como quieran llamarlo, que hace que se acumule carga en un semiciclo y se descargue en el otro semiciclo, ¿no? Eso ya lo deben haber estudiado. O sea, así como la bobina creaba un campo magnético variable, y que variaba en cada semiciclo, el capacitor almacena parte de la energía que se le da en forma de campo eléctrico. Aquí entre las placas se va creando un campo eléctrico y ese campo va cambiando con el tiempo. La creación y la variación de ese campo eléctrico producen una modificación de la relación de fase entre la tensión y la corriente. Fíjense, aquí la tensión está empezando a crecer en sentido positivo y acá la corriente recién está terminando su semiciclo negativo, ¿sí? Aquí la corriente ha llegado a su máximo positivo y la corriente viene por atrás. Todavía no había, perdón, la corriente ya había pasado, estoy hablando macana. Lo que sirve de referencia es la corriente. Aquí la corriente está en el máximo positivo y aquí la tensión recién está yendo hacia el máximo positivo. Ahora sí lo estoy diciendo bien. Y la corriente está en su máximo positivo y acá la tensión recién está yendo hacia el máximo positivo. Aquí la corriente está yendo hacia cero y acá la tensión recién está llegando al máximo positivo que la corriente ya había alcanzado. Entonces ahora la tensión va atrasada respecto de la corriente, ¿sí? Y si analizan en la figura también van a ver que es un cuarto de periodo o pi sobre 2 radianes en frecuencia angular, ¿sí? El corrimiento de fase entre la corriente y la tensión. Entonces, aquí está la corriente, aquí está la tensión en el capacitor con un ángulo de 90 grados. Esto se mantiene solidario y así gira con frecuencia angular omega. La reactancia capacitiva X sub C se calcula como 1 sobre omega por la capacidad de ese capacitor, ¿sí? La capacidad medida en faradios. Y esto también tiene unidades ohm, ¿sí? Esto también se mide en ohm. Bueno, entonces, un elemento del circuito, la inductancia, produce un adelanto de la tensión, un adelanto de 90 grados de la tensión respecto de la corriente. Y el otro elemento del circuito produce un atraso de la tensión respecto de la corriente. ¿Qué pasa si estudiamos la variación, y el elemento pasivo, la resistencia, no produce ninguna modificación de la relación de fase entre tensión y corriente, el elemento pasivo? Fíjense, en esta tablita y en este esquema sintetizamos todo lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Cómo es la respuesta de cada elemento a la aplicación de una tensión alterna en función de la frecuencia? Aquí yo voy a ir aplicando una tensión alterna senoidal de frecuencia creciente. O sea, omega, que es 2pi por f, va aumentando, quiere decir que f va aumentando, ¿sí? Fíjense que la reactancia inductiva era directamente proporcional a omega. X sub L es directamente proporcional a omega. La constante de proporcionalidad es la inductancia de la bobina, ¿sí? Entonces, X sub L va creciendo linealmente a medida que uno aumenta la frecuencia en el circuito. La reactancia inductiva aumenta a medida que aumenta la frecuencia en el circuito. Es decir, que mientras más rápido cambie la tensión en el circuito, más difícil es hacer circular corriente por la bobina, ¿sí? Se vuelve cada vez más reactivo. Entonces, la reactancia inductiva aumenta linealmente con la frecuencia. La reactancia capacitiva varía en forma inversa con la frecuencia, 1 sobre omega c. O sea que tiene una forma
hiperbólica con respecto a la frecuencia. Es decir, un capacitor se va haciendo cada vez más, más conductivo, es decir, le ofrece cada vez menos oposición al paso de la corriente alterna mientras más alta es la frecuencia. Y eso es lógico porque un capacitor en corriente continua es un circuito abierto, ¿sí? Si yo quiero hacer pasar corriente por un capacitor, me doy con que no se va a poder establecer una corriente continua a través de un capacitor, porque es básicamente un circuito abierto. Son dos placas separadas por una cierta distancia de un material aislante o de vacío. Entonces no hay conductividad, no hay continuidad eléctrica. Entonces para las corrientes continuas, que sería frecuencia cero, ¿sí? La corriente continua sería una corriente de frecuencia cero, la reactancia capacitiva es infinita. ¿Ven? Esta curva se va asintóticamente a infinito. Y es porque un capacitor es un circuito abierto. A una corriente continua no la deja pasar. Pero si yo pongo una corriente alterna, mientras más alta sea la frecuencia de esa corriente, más fácil es hacerla pasar a través de un capacitor. ¿Ven? Y la resistencia siempre tiene el mismo valor, o sea, es indiferente a la variación de la frecuencia. La resistencia R tiene su valor R, cualquiera sea el valor de la frecuencia. O sea, para frecuencia 0 vale R, para cualquier frecuencia, para frecuencia extendiendo infinito, R vale R. Es el mismo valor constante. La caída de tensión en bornes de un resistor, V sub R, será el producto de la corriente por la resistencia. Esto me va a dar el valor máximo de la caída de tensión, el valor máximo V sub R. Porque como si yo estoy poniendo una tensión variable con el tiempo, la tensión en la resistencia también va a ser variable con el tiempo. Pero el máximo valor de esa caída de tensión va a ser el máximo valor de corriente por la resistencia R. ¿Sí? La caída de tensión en bornes de una bobina va a ser el máximo valor de caída de tensión en bornes de una bobina, el máximo valor de la corriente por la reactancia inductiva. Y el máximo valor de la caída de tensión en bornes de capacitor es la corriente por la reactancia capacitiva. ¿Comprendido, jóvenes? Este cuadrito sintetiza muy bien el comportamiento de los elementos del circuito de corriente alterna. ¿Alguna pregunta? Ah, perdón, y acá está la relación de fase, ¿no? La resistencia está siempre, la tensión en el resistor siempre está en fase con la corriente, la tensión en el inductor se adelanta 90 grados con respecto a la corriente, y en el capacitor se retrasa 90 grados con respecto a la corriente. ¿Sí? Ahí está completita la tabla y el gráfico. Si la tienen presente a esto, en todo momento les va a resultar más fácil el análisis de los circuitos de corriente alterna. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a lo siguiente. Acá vamos entonces a ver qué pasa con un circuito donde están los tres elementos, resistor, inductor, capacitor, conectados en serie. Y pongo una fuente de tensión alterna. ¿Sí? En este circuito va a haber una cierta dificultad para establecer la corriente eléctrica, y esa oposición al establecimiento de la corriente es lo que se llama la impedancia del circuito. La impedancia sería el equivalente en corriente alterna de lo que es la resistencia en corriente continua. ¿Sí? Pero fíjense, la impedancia incluye la parte resistiva y la parte reactiva. ¿Sí? Es como si fuera el módulo de un vector, ¿sí? Donde una de las componentes es la resistencia y el otro componente es la diferencia entre las reactancias. De hecho, eso es la impedancia, es la composición de dos vectores. Entonces, el módulo de la impedancia
es la raíz cuadrada del cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la diferencia entre reactancia inductiva y reactancia capacitiva. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, porque vimos que en un circuito la inductancia adelanta la tensión y la capacitancia la retrasa. Entonces, las tensiones están en oposición y por eso hay que hacer las diferencias. Vectorialmente, aquí tengo la corriente. Este es el fasor de la corriente. Respecto del fasor corriente, la tensión en la bobina B sub L está adelantada a 90 grados y la tensión en el capacitor está atrasada a 90 grados. Los módulos de B sub L y de B sub C dependerán de cuánto vale el producto I máxima por XL e I máxima por XC. ¿Sí? En este caso, está representado un ejemplo donde la reactancia inductiva es tal que la caída de tensión en las bobinas es más grande que la caída de tensión en el capacitor. ¿Sí? Entonces, en este circuito va a prevalecer lo que se llama el efecto inductivo. Va a ser más inductivo que capacitivo. Bien. Fíjense, como B sub L, B sub L y B sub C son colineales, porque una está 90 grados adelantada a la corriente y la otra está 90 grados atrasada a la corriente. Entonces forman entre ellos un ángulo de 180 grados. Yo puedo hacer la composición del fasor B sub L con el fasor B sub C y me da el fasor B sub L menos B sub C. ¿Está? Aquí está el fasor que corresponde a la caída de tensión en la resistencia. Como tiene que ser, está en fase con la corriente. Bien, entonces, la tensión total por este circuito va a ser la composición del fasor B sub L menos B sub C con el fasor B sub R. ¿Sí? Esa es la tensión. Y va a ser igual en módulo, esta tensión, esta es la tensión en el circuito, ¿sí? Va a ser igual a I por Z. Fíjense que según cómo sea la relación entre B sub L y B sub C, el ángulo que va a quedar formando la tensión total B con la corriente, este ángulo φ, puede cambiar, ¿sí? Si aumenta B sub L, este ángulo φ se va aumentando en sentido positivo. Pero si yo empiezo a aumentar B sub C, o sea, si lo vuelvo poniendo capacitores cada vez más grandes, este ángulo va a tender a achicarse, ¿sí? La tangente del ángulo que forma la tensión total en el circuito con la corriente, le vamos a llamar φ, ¿sí? Ese es el ángulo φ. La tangente de ese ángulo viene dada por la relación entre el módulo de la parte reactiva sobre el módulo de la parte resistiva. Es decir, esa es la tangente del ángulo. ¿Ven? Este es el módulo de la parte reactiva y este es el módulo de la parte resistiva. O sea, es la diferencia de las reactancias sobre la resistencia. Eso me da la tangente de este ángulo. Este es un ejemplo donde tengo un circuito donde la reactancia, ya lo dije, ¿no? La reactancia inductiva es más grande que la reactancia capacitiva. Y acá tengo al revés. Acá tengo un circuito donde la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Entonces, el desfasaje entre la tensión y corriente es en sentido negativo. Aquí la tensión en el circuito va adelantada a la corriente. Aquí la tensión en el circuito va atrasada respecto de la corriente. ¿Cuánto de adelantada, cuánto de atrasada? Bueno, dependerá del valor del ángulo φ.
Y el ángulo phi es el arco tangente de este coseno. ¿Sí? ¿Comprendido, jóvenes? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, vamos a ver ahora algo muy interesante que tienen estos circuitos. Es que en principio los efectos inductivo y capacitivo son antagónicos, ¿no es cierto? La inductancia tiende a adelantar la tensión respecto a la corriente y la capacitancia tiende a retrasarla. Y ambas son funciones de la frecuencia. ¿Qué pasaría si el módulo X sub L y X sub C fueran iguales? ¿Qué pasaría con la impedancia Z? ¿Quedaría igual a la resistencia? Exactamente, sin la pregunta final. Queda igual a la resistencia, obvio. Si este término se hace cero, me queda que Z es la raíz cuadrada de R cuadrado, o sea, Z igual a R. O sea, toda la impedancia del circuito se reduce nada más que a la resistencia óhmica, porque el efecto inductivo con el efecto capacitivo se cancela. Este término se hace cero. Es decir, yo pongo un valor de capacitancia tal que este pasor sea igual a este módulo, y ambos se van a cancelar. Y entonces solo va a quedar la resistencia, y la resistencia va a quedar en fase con la corriente, porque fíjense, si omega L se hace cero, y 1 sobre omega, perdón, esta diferencia se hace cero, la tangente del ángulo va a ser cero, y eso se corresponde con un ángulo phi igual a cero. Es decir, el efecto capacitivo y el efecto inductivo se pueden cancelar en un circuito de corriente alterna y quedar como única dificultad para establecer una corriente la resistencia óhmica del circuito. Eso ocurre en el momento que el circuito entra en resonancia. Es decir, la frecuencia para la cual la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva se cancelan exactamente es lo que se conoce como la frecuencia de resonancia de un circuito. Veamos aquí un diagramita de los módulos de las impedancias, reactancias y resistencias en función de la frecuencia. Bueno, aquí hay un truquito. Esto está en función del logaritmo de la frecuencia. ¿Por qué en función del logaritmo? Porque yo quiero representar en una gráfica no muy grande un rango muy grande de variación de frecuencias. Para eso se usan las escalas logarítmicas. ¿Sí? Las escalas logarítmicas comprimen la variación de las magnitudes. Entonces, si yo tomo el logaritmo de la frecuencia, en este intervalo van a entrar mucha más variación de frecuencia que si yo lo pusiera en escala lineal. ¿Sí? Por eso nada más está en escala logarítmica. Eso distorsiona un poco las gráficas, pero me permite representar un rango más amplio de variación de frecuencia. Bueno, como decíamos, la reactancia capacitiva va decreciendo con la frecuencia, la reactancia inductiva crece con la frecuencia. Acá la relación lineal que tiene la reactancia inductiva con la frecuencia no se la ve porque estamos con el logaritmo de la frecuencia, ¿ven? Esto es acá aparece una curva. Esta hipérbola que debería caer mucho acá y hacerse asintótica acá, se deforma un poco también por el hecho que estamos representando en función del logaritmo, pero aquí está lo que interesa. Hay un valor de la frecuencia tal que el módulo de la reactancia capacitiva es igual al módulo de la reactancia inductiva. Esa frecuencia se llama omega sub 0. Cuando ambas
reactancias son iguales, se anulan, ¿sí? Y esta curva, que es la impedancia, en función del logaritmo de la frecuencia, pasa por su valor mínimo. Ahí pasa por su valor mínimo. Para frecuencias menores, Z crece. Para frecuencias mayores, Z crece. Solo es mínima cuando omega es igual a omega C. Y la impedancia, como dijimos, se hace igual a la resistencia. La resistencia es indiferente a la variación de la frecuencia, tiene su valor constante, entonces cuando la impedancia se hace mínima, el mínimo valor que puede tener es igual al de la resistencia. Esta es la situación de resonancia de este circuito. Es decir, si yo pongo una tensión variable en el tiempo, a la cual le puedo ir variando la frecuencia, cuando la frecuencia alcance su valor omega sub 0, voy a tener una corriente que se va a hacer muy grande porque solamente las reactancias se van a cancelar y solo va a quedar la resistencia. Esto va a pasar con la corriente en función de la frecuencia. Acá también en escala logarítmica para hacer entrar un rango más grande de frecuencias, ¿no? A medida que la frecuencia aumenta y reactancia capacitiva con reactancia inductiva empiecen a cancelarse, la corriente va en aumento y va a alcanzar su valor máximo cuando llegue a la frecuencia omega C, ¿sí? Ahí la impedancia hace su mínimo y la corriente hace su máximo. ¿Qué pasa con el ángulo de fase phi entre la tensión y la corriente? Bien, si el circuito, acá estamos en el caso en que era un circuito capacitivo, fuertemente capacitivo. A medida que, no, sí, a ver, ¿por qué menos 90? Claro, capacitivo. A medida que va aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva, claro, llega el momento en que se hacen iguales, ambas, esto va, tendría que ir aumentando. ¿Esto estará bien? A ver, hay que mirar el CRC más. Yo pienso que la variación tendría que ser al revés. Bueno, no importa. No importa, quizá esto corresponda para un circuito inductivo. Pero ahí está. La fase disminuye hasta que se hace cero en el momento de la resonancia y después cambia. Se pasa de atraso, pasa por cero y pasa a adelanto. ¿Sí? Se pasa de puramente capacitivo a puramente reactivo con la frecuencia. Claro, sí, la reactancia capacitiva va disminuyendo. Entonces se vuelve inductivo. Bien, creo que está bien. Ok. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? Ya aquí estoy poniendo la frecuencia, ya no estoy poniendo el logaritmo de la frecuencia. Fíjense, la corriente se puede hacer muy grande, ¿sí? Si yo tengo poca resistencia. Si el circuito tiene una resistencia muy chiquita, en el momento en que se cancelen estas dos, el valor de pico de la corriente va a ser la tensión de pico de la tensión dividido la resistencia. Y ese valor puede ser muy grande. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahora lo bajara a 50 ohms, este pico sería más arriba. Y si lo disminuyo a 1 ohm, se va mucho más para arriba. Entonces, lo que hace la resistencia es producir un efecto de amortiguamiento. Fíjense cómo recorto el máximo de la corriente cuando aumento la resistencia a 500 ohms o a 2000 ohms. La resonancia está ocurriendo a los 1000 radianes por segundo, pero la corriente se recorta a menos de la mitad cuando aumento la resistencia a 500 ohms y a menos de un décimo cuando aumento a 2000 ohms. ¿Sí? Esto está calculado, está hecho este dibujo para esta situación de
de- del, del circuito. Tengo un circuito de una tensión donde el valor de pico es 100 voltios, tengo una inductancia de 2 Henry y una capacitancia de 0,5 microfarad. Para ese tipo de circuito, si ustedes calculan con estos valores la reactancia capacitiva e inductiva, van a ver que para 1000 radianes por segundo ocurre la resonancia. Bueno, veamos entonces cómo se mide con el osciloscopio. Ya lo dijimos, este es un instrumento que nos permite ver... Ah, perdón. ¿Alguna duda con respecto a la resonancia? ¿Se entendió esto? Sí, ¿Todo entendido? Bueno, fíjense que el efecto de resonancia es conocido para nosotros. Ustedes ya no escuchan radio, ustedes ya escuchan Spotify. Pero antes, cuando se escuchaba radio, lo que hay que hacer es sintonizar la radio para que uno escuche la estación de radio que uno quiere escuchar y no otras, ¿sí? Entonces, los aparatos receptores de radio, las radios portátiles, tienen un capacitor variable, que se va ajustando de manera que el circuito tenga un valor de omega 0 que corresponda con el omega, o de frecuencia, ¿sí? Omega sobre 2pi, ¿sí? Hacemos que el circuito tenga una capacitancia tal que su frecuencia omega 0 sobre 2pi sea igual a la frecuencia de la estación de radio que está transmitiendo. Ustedes han visto que todas las radios dicen, qué sé yo, FM Rock and Pop, 106.9 MHz. ¿Sí? ¿Qué es 102.9 MHz? Es una frecuencia. Es la frecuencia de las ondas que transmite la antena de esa radio. Esas ondas de radio llegan a la antena de mi receptor de radio y entran al circuito como si fuera una fuente de tensión alterna, con la frecuencia de 109,6 MHz. Entonces yo tengo que ajustar este circuito para que este circuito entre en resonancia a esa frecuencia. De esa manera, lo que va a hacer mi radio es reproducir con máxima intensidad de corriente todo lo que venga, toda la señal que venga de esa radio, nada más. Y para ninguna otra radio voy a tener una respuesta tan grande. Entonces, de esa manera solo escucho la radio que transmite con una frecuencia que corresponde a la frecuencia de resonancia de mi circuito. Eso es ponerlo en resonancia a un circuito con una fuente emisora. ¿Está? Bueno. Preguntas. Bueno, veamos el osciloscopio, ¿sí? Este instrumento que tenemos acá es un osciloscopio digital de 2 canales. Aquí está uno y otro. Estas son las fichas que se conectan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estos conectores se llamaban BNC? Que los cables eran coaxiales. Bueno, ya vamos a ver. Básicamente lo que tengo yo aquí es un display, una pantalla, ¿sí? Donde veo yo lo que estoy entrando por los canales. Y tengo un panel, un gran panel de instrumentos donde puedo hacer un montón de cosas y funciona. Los osciloscopios digitales son una especie de réplica electrónica de lo que eran los viejos osciloscopios de tubos de rayos catódicos, pero tienen más funciones que las que tienen los tubos de rayos catódicos. En este caso no hay un cañón de electrones ni hay nada. Directamente se toman las señales que vienen del circuito donde uno está tomando señal, se las procesa con microprocesadores y se crea una imagen similar a la que se crea en
pantallas de las notebooks o de las tablets, ¿sí? Se crea una imagen compuesta por píxeles, donde la información que llega a cada píxel da el color, la intensidad y los cambios de color y de intensidad que corresponden. De esa manera se puede tener movimiento, etc. Pero la idea es que yo vea de manera fija el tipo de tensión que yo estoy analizando. Para estudiar los circuitos se utilizan generadores de señal, que son estos. Un aparato que es el equivalente a una fuente de tensión que permite poner tensiones de forma de onda, de amplitud y de frecuencia variable. En el panel frontal, este es un generador de señal medio berretita, pero lindo, en donde yo, con este botón, fíjense, ahí hay un simbolito que representa una onda senoidal, un simbolito que representa una onda cuadrada y un simbolito que representa una onda triangular. A medida que lo voy apretando yo este botón, va cambiando cíclicamente la forma de onda. Pasa de senoidal a cuadrada, de cuadrada a triangular, y de triangular vuelve a senoidal, ¿sí? Entonces, con eso elijo la forma de onda, ¿sí? Con esto fijo el rango de las frecuencias, y entre este rango y este botón manejo la frecuencia. El rango me pone en el orden de magnitud, de 0 a 1 Hz, y con este botoncito manejo las fracciones menores que 1, 0,5 Hz, 0,35 Hz, 0,23 Hz, lo que sea, cualquier cosa menor que 1. Si cambia el rango, al rango siguiente pasa de 0 a 10 Hz. Entonces con esto manejo 9 Hz, 11 Hz, no puedo, 9, 8, 7, 7,5, 7,4, ¿sí? Y así voy pasando de rango. Esto sería una especie de multiplicador por una potencia de 10. Y este sería el ajuste fino. Este que dice FADJ. Quiere decir ajuste de frecuencia. Entre el rango y el ajuste de frecuencia, pongo yo la frecuencia que quiera. ¿Sí? Y esto es lo que me da la amplitud de la tensión, ¿sí? Que va desde un valor 0 hasta un máximo que no me acuerdo cuánto era en esta fuentecita. Creo que hasta 20 voltios de pico a pico. Y bueno, y en pantalla tengo las indicaciones. Aquí está, por ejemplo, una frecuencia en Hertz de 12,193, ¿sí? Y la amplitud de 1,9 voltios. ¿Sí? Ahí dice 1,9 y ahí está prendida la lucecita en donde dice voltios. Ahí hay otra que dice milivoltios. Entonces está prendida. Aquí está la frecuencia en Hertz y acá en kilohertz. ¿Sí? Esta es la tensión, la amplitud en voltios, en voltios y en milivoltios. Bueno, entonces esto, a través de este cable, de esta ficha BNC, yo puedo sacar un cable con el cual alimento el circuito, ¿sí? Esta sería la fuente de tensión alterna que yo le aplico al circuito. Y el osciloscopio es el aparato que me permite ver la forma de onda en las distintas componentes del circuito. Para tomar lectura en alguna parte del circuito se usa lo que se llama las puntas de prueba. Aquí está el cable coaxil. Fíjense, hay un conductor central que está recubierto de un material aislante, y encima de eso hay una malla de metal, de una especie de tejido de alambre de cobre, ¿sí? Y encima de eso tiene el aislante de todo. Entonces, por el conductor central va la señal que yo quiero. La malla se pone a la tensión de referencia o tierra o masa del circuito, que sería el 0 de potencial. Entonces las variaciones de tensión en este cable están referidas al 0 de potencial de acá, ¿sí? Este es el cable que se usa. Este extremo del cable tiene el conector
BNC que se conecta ahí, ¿ven? A la entrada del osciloscopio. Ahí está. Y la otra punta tiene, esto se llama punta de prueba, el conector que va al conductor central tiene esta forma, es un capuchón de plástico que cubre un ganchito. Ahí lo ven al ganchito. Cuando yo corro con el dedo este capuchón, dejo descubierto el ganchito. Si yo agarro con ese ganchito la patita de una resistencia o la patita de un capacitor y suelto el capuchón, un resorte lo empuja al capuchón. Y entre el ganchito y el capuchón se agarra esta punta, se agarra a la patita del resistor, a la patita del capacitor, al cablecito, al elemento del circuito donde yo quiera tomar la señal. Y la otra punta, la que va conectada a la malla del cable coaxil, tiene lo que se llama una terminal cocodrilo. ¿Han visto, conocen lo que es una terminal cocodrilo? Esta está cubierta con un capuchoncito de plástico, no se lo ve muy bien. Pero es exactamente como si fuera la boca de un cocodrilo que tiene un resorte que la hace apretarse. Tiene dientecitos, como un cocodrilo. Tiene un resortecito que hace que esté siempre cerrada. Y yo para abrirla tengo que apretar un momento en los extremos opuestos. O sea, al apretar se abre, hago morder el cablecito donde yo quiero agarrarlo y suelto. Entonces, la punta de prueba queda sujeta por sí sola al elemento del circuito que yo quiero analizar. No necesito estar sosteniendo con la mano. Se agarra sola. Bueno. En el panel de control tengo controles para hacer dulce. Pero vamos a ver los principales, ¿no? Acá tenemos primero los bornes por donde van a entrar las señales. Acá tengo la entrada para el canal 1, que en este momento está conectada. Ahí está la entrada para el canal 2, que no tiene nada. Ahí se la ve a la ficha BNC. Y tengo los controles para manejar la escala vertical y la escala horizontal. Después tengo botones que permiten desplazar la onda que yo veo en la pantalla, la puedo desplazar arbitrariamente. Al dibujo entero de la onda lo puedo correr hacia arriba o hacia abajo, y con otro botón lo puedo correr hacia la izquierda o hacia la derecha. Después tengo un botón que se llama de autoajuste, que encuentra el ajuste óptimo del osciloscopio para ver la mejor onda en la pantalla. Y tengo lo que se llama una perilla multifunción. Esta, que ya vamos a estudiar bien para qué funciona. Y finalmente tengo unos botones muy lindos que se llaman de modo cursor. Bueno, quiero volver atrás porque aquí hay un detalle muy lindo. Aquí se ve que están prendidos dos canales, ¿ven? Ahí está un botón que dice canal 1 y canal 2. Eso prende los canales que yo tengo puestos en la pantalla. Ven que la lucecita que del canal 1 tiene un color celestito y el dibujo de lo que está en el canal 1 tiene un colorcito celeste. El botoncito del canal 2 tiene un colorcito naranja o ambarino y ahí hay una línea que tiene ese color. ¿Ven? En el canal 1 se está metiendo una onda cuadrada. ¿Ven? Se está viendo ahí una onda cuadrada. Y en el canal 2 no hay nada, ¿ven? La onda, no hay nada, entonces la tensión está dando 0 en todo momento, porque nadie ha conectado nada en el canal 2. Se está prendido el canal 2, pero no está entrando señal. Entonces no se ve nada en el canal 2. ¿Está? Entonces se puede ver simultáneamente dos ondas. Bueno, de hecho, en esta otra foto, ahí está entrando algo por el canal 1 y algo en el canal 2. Esto es un circuito donde hay una resistencia y un capacitor. No hay bobina, no hay inductancia. Y esta es la tensión sobre el capacitor. Este es el semiciclo donde el capacitor se está cargando y este es el semiciclo donde el capacitor se está descargando. Y la onda roja es la caída de tensión en bornes de la resistencia. Cuando el capacitor se está cargando,
la caída de tensión, a medida que la carga aumenta y el capacitor va llegando a su carga máxima, la corriente en el circuito va disminuyendo. Entonces la caída de tensión en la resistencia va decayendo. Cuando el capacitor se ha cargado totalmente, la caída de tensión en la resistencia se hace cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene ahí. ¿Ven? Ahí está prendido el canal 1. ¿Por qué no está la lucecita? Ah, porque, perdonen, ahí está prendida la suma de dos cosas. Bueno, ya después vamos a ver eso. Bueno. Lo que tiene de bueno el osciloscopio digital es que virtualmente no tengo que hacer ninguna observación específica sobre la onda misma. Toda la información de la onda la tengo por acá, a la vuelta. En el margen superior izquierdo tengo la lectura de cuál es la frecuencia de la señal que está entrando. ¿Sí? Aquí abajo tengo el factor de escala con el que está dibujada esta onda en la pantalla. Fíjense que la pantalla está dividida en cuadraditos, ¿sí? Mide 8 cuadraditos de alto por 10 de largo. Cada cuadradito mide 1 centímetro. Y acá este factor de escala me está diciendo que en el eje vertical cada cuadradito mide 500 milivoltios, ¿sí? O sea, 0,5 voltios, ¿sí? Cada cuadradito de 1 centímetro mide 0,5 voltios. Entonces y en el eje horizontal tengo la escala de tiempo. Acá me está diciendo que cada cuadradito en horizontal representa 500 milisegundos. Microsegundos, ¿no? 500 microsegundos. O sea, 0,5 milisegundos. Bueno, con eso yo podría hacer como se hacía. Este es un viejo osciloscopio de tubo de rayos catódicos. Esta es la misma forma de onda vista en el osciloscopio de rayos catódicos y la onda vista en el osciloscopio digital. Acá en el tubo de rayos catódicos se ve que también está dibujada en la pantalla, no sé si se llega a ver, una cuadrícula. Pero esta cuadrícula está pintada realmente sobre la pantalla. También tiene 8 por 10. Y también cada cuadrito mide 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, en el panel de control del osciloscopio digital está la regulación de los factores de escala, que me dice cuántos voltios por centímetro tengo en el eje vertical y cuántos segundos, milisegundos, microsegundos por centímetro tengo en el eje horizontal. Entonces, midiendo distancias horizontales y verticales, yo puedo saber cuánto valen las tensiones y los tiempos. ¿Entiende? O sea, no solo puedo observarla, la onda, no solo puedo verla, sino que también puedo medirle parámetros. ¿Está? Esa es una de las ventajas que tiene el osciloscopio. Ya es una gran cosa, una enorme cosa, que yo pueda ver cómo varía en el tiempo una tensión. Eso es maravilloso. Pero además puedo hacer mediciones, ¿sí? En realidad las mediciones no son tan buenas como si yo midiera con amperímetro y voltímetro o con algún instrumento que me pudiera medir frecuencia. Pero son bastante buenas porque complementan la observación de la forma de onda con algún grado de cuantificación de los parámetros de tensión y de periodo o frecuencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Fíjense, entonces si yo tengo una cuadrícula en la pantalla y yo sobre esa cuadrícula tengo dibujada la onda que estoy viendo y yo sé cuánto vale cada cuadrito, estoy como cuando he hecho mi gráfico en el papel milimetrado, ¿no es cierto? Midiendo distancias en la gráfica y multiplicándolas por los factores de escala, yo puedo sacar los valores de los parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la altura de esta onda cuadrada, 5,8 centímetros, medida sobre la pantalla, la puedo multiplicar por el factor de escala del eje vertical, que son 100 milivoltios por centímetro. Ahí lo dice, ¿ven? Acá está sacado en limpio para que se vea más clarito.
100 milivoltios por centímetro. Entonces 5,8 por 100 milivoltios por centímetro me dice cuántos milivoltios tiene esta tensión de pico a pico. Lo mismo si mido una distancia, por ejemplo, acá estoy midiendo la distancia horizontal que corresponde a un periodo, ¿sí? ¿Ve? Acá la tensión está bajando, acá la tensión está bajando, entonces esto es un periodo, mide 6,2 centímetros, multiplico por la escala del eje horizontal 2 microsegundos por centímetro y eso me dará el período. Y el recíproco del período me da la frecuencia. ¿Comprendido, jóvenes? Eso si quiero medir al estilo viejo, o sea, midiendo longitudes en pantalla y multiplicando por los factores de escala. Pero resulta que este bicho tiene algo mucho mejor que ese método que es poco preciso. Y es que apretando lo que se llama el botón de cursor, perdón, voy a volver al tablero acá, este botón que se llama botón de modo cursor, al apretarlo, en la pantalla me aparecen dos líneas horizontales, ¿sí? Una de las cuales queda fijo. Acá, por ejemplo, la línea horizontal que está arriba se la dejo fija, y se la dejo fija haciendo tope con los picos de la onda. Y la otra se desplaza con el botón de desplazamiento vertical, la voy corriendo a la otra línea horizontal hasta que sea tangente a los picos en la parte inferior de la onda. Y en todo momento estoy viendo la diferencia de tensión que hay entre el cursor que está arriba y el cursor que está abajo. El cursor que está arriba está a 1,36 voltios positivo. Y el cursor que está abajo está a menos 1,88 voltios. O sea, 1,36 menos 1,38. La diferencia entre las dos me da la amplitud, 3,24 voltios. O sea que ahí tengo la lectura de cuánto vale la tensión pico a pico de estas. ¿Sí? Ahí está. De esa manera, con el cursor, hago una lectura mucho más precisa que midiendo con la graduación de la escala. Sin embargo, la graduación de la escala está, por las dudas, para que yo tenga de un vistazo, sin necesidad de ponerme a medir con el cursor de un vistazo, yo puedo estimar más o menos de qué orden de magnitud son el periodo y la amplitud. Ahí está la frecuencia, ¿sí? Esta es la frecuencia en Hertz, así que 1 sobre esta frecuencia me da el periodo, así que todo está ahí a mano cuando yo utilizo el modo de cursor, ¿sí? Con este botoncito se puede cambiar cuál es el que queda fijo y cuál es el que se puede mover. Así que... Y en este momento he elegido, perdón, claro, no, este cambia de cursores horizontales para medir tensiones a cursores verticales para medir tiempo. En este momento están puestos los cursores horizontales, entonces entre los dos cursores horizontales yo mido alturas que dan voltaje, ¿sí? Mientras que si cambio de modo, paso a tener los cursores verticales, ¿ven? Ahí está un palito acá, otro palito acá, que también los puedo acomodar de manera de abarcar un periodo. Entonces, ahí está la posición de un cursor que está a 800 milisegundos, el otro está a menos 82,40, perdón, microsegundos, y su diferencia es 83,20 microsegundos. Y ese es entonces el periodo, 83,20 microsegundos. Ahí el inverso de ese periodo es 12,0 Hz. Y fíjense que dentro de cierto margen de error, esa frecuencia calculada ahí como inversa del periodo coincide, dentro de un 0,1 de error, coincide con la frecuencia que me está mostrando en el margen de la pantalla, ¿sí? O sea que es muy accesible toda la lectura de los parámetros con el osciloscopio digital. Bueno, con eso, chicos, cubrimos lo que yo quería que lleguen a ver hoy. Lamento no haberles podido mostrar bien
el osciloscopio digital, no sé por qué no aparecían las señales cuando yo quería poner el generador de señal. Hay un simulador muy lindo, que es el que está en esta página web. Esto lo tienen, está en la guía del práctico. Están todas estas direcciones de animaciones y simuladores, todo lo que hemos visto en la clase lo van a poder ver acá, en estas direcciones. Este está muy lindo, este no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en un ratito ya que nos quedan unos minutos. Estos son los autores. Gente muy piola, de una universidad escocesa, que han hecho un simulador de un osciloscopio de un solo canal, pero que nos permite ver rápidamente cómo funciona, ¿sí? Entonces, este lo vamos a mirar enseguida. Estas son las animaciones que les mostré. Este es el tubo de rayos catódicos donde yo movía el rayo de electrones, ¿se acuerdan? Yo movía a mano el haz de electrones, lo hacía desplazar primero horizontalmente, después verticalmente. Este es el que tiene el otro simulador donde se ve simultáneamente la onda de barrido y la onda que está entrando a las placas verticales, el que tenía la animación que tenía el fondo negro, que se la puede detener, ir para atrás, cambiar la forma de onda. Y si se pasa esta página para atrás con un indicador que hay al costadito, si se la pasa para atrás a esta página, van al tubo de descarga que les mostré. Aquí van a ver diagramas de fasores que sirven para entender cómo calcular cosas en los circuitos de corriente alterna. Ya lo vamos a ver enseguida, estos de fasores. Y este para armar circuitos de DC y de CA, de corriente alterna y de corriente continua, es un simulador. Pueden poner un generador de señal senoidal de frecuencia variable, pero la frecuencia varía muy baja la frecuencia. Pueden poner bobinas, resistores y capacitores en el circuito y ver cómo cambian las tensiones y las corrientes. Pero no permite medir muy bien, porque no permite ver la relación de fase entre tensiones y corrientes. Entonces ahí se pierde un poco el valor de este simulador. Bueno, este es el simulador que todavía no hemos visto, ahora se los quiero mostrar, es el de los escoceses, ya ahora enseguida lo vamos a ver. Bueno, el que les acabo de comentar, la animación que permite ver el principio de funcionamiento del tubo de rayos catódicos, esta animación que se ve claramente el funcionamiento del osciloscopio, y ya lo vamos a ver ahora, cómo se pueden ver los fasores de un circuito RLC. Acá está el generador de señal, acá viene el cable que trae la corriente, pasa por una resistencia, por una bobina y por un capacitor, ¿sí? Y los valores de resistencia, inductancia y capacitancia se pueden ir variando, y uno ve acá la composición de los fasores. Ahí está la caída de tensión en la resistencia, siempre en el eje horizontal. Ahí está la caída de tensión en la bobina, ahí está la caída de tensión en el capacitor, ahí está la diferencia entre las dos. Esta es la tensión total en el circuito, y ahí está el ángulo phi. Y ahí salen los valores y uno puede ir cambiando estas cosas, puede ir cambiando estos valores, y uno va viendo cómo cambian los fasores. Ya enseguida los mostramos. Y otro aburridísimo, pero tiene mucho menos animación, pero también está mostrando lo mismo. Este es el fasor que representa la caída de tensión máxima en la bobina, esta es la caída de tensión en el capacitor, ahí está la tensión en la resistencia, y esta es la tensión total en el circuito. Lo que tiene bueno es que esto está girando. Cuando uno prende la animación, esto está girando, y uno ve los fasores girando, y uno se imagina cómo las componentes horizontales van variando en el tiempo, mientras esto gira, pero la relación de fase entre estos fasores se mantiene constante. Y uno puede chichonear ahí, jugar un poco con los valores, cambiar la frecuencia, de la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Bueno, y este es el que les decía, el pequeño laboratorio para armar circuitos de corriente continua y de corriente alterna. Esta es la tensión, la fuente de tensión alterna, que se le puede variar la tensión, pero la frecuencia es una lágrima porque varía desde 0 hasta 2 Hz. Y a 2 Hz los efectos reactivos inductivos son muy bajitos.
Y a la vez lo único que uno puede hacer con las tensiones y la corriente es verlas a las ondas, que son siempre ondas seno. Pero uno no puede ver de acá la relación de fase que tienen entre una y otra. Sí se puede cambiar los valores de inductancia, los valores de resistencia y los valores de capacitancia, y se puede ver cómo cambian los valores de amplitud, nada más. Y se puede elegir en qué punto del circuito mido la diferencia de potencial. Acá está puesta en bornes del capacitor. Se lo puede poner en bornes de la inductancia o se puede poner en bornes de la resistencia. Bueno, eso sería todo, pero no se vayan que les quiero mostrar los simuladores. Aquí está este lindo, que con este podemos contestar algunas preguntas que están en la introducción de la guía. ¿Qué se ve en un osciloscopio cuando yo pongo una tensión continua, una tensión alterna senoidal, una tensión cuadrada o una tensión triangular? ¿Sí? Bueno, eso lo puedo replicar acá. ¿Cómo podemos imaginarnos una tensión continua? Ya dijimos, bueno, ¿qué pasa si pongo una tensión alterna pero de frecuencia cero? Vamos bajando la frecuencia hasta que se hace cero. ¿Sí? Y a esa señal, a ver, va, no se corre. Posición horizontal, dice, no se corre. Bueno, me voy a correr artificialmente acá. La puedo desplazar en la pantalla, ¿ven? Es una tensión continua, es una tensión que es la misma en todo momento, ¿está? Cuya amplitud se puede modificar aquí. Porque no se modifica. Bueno, pueden ustedes. Así se ve una tensión continua. Ahora pongamos una tensión alterna senoidal, cuya frecuencia estoy variando acá. Fíjense que estoy en el rango de multiplicar por 10. O sea, cuando yo ponga acá este selector de frecuencia en 1, ahí tengo una frecuencia de 10 Hz. ¿Sí? Fíjense que estoy viendo con una escala de tiempo que vale 20 milisegundos por cuadrito. ¿Sí? 20 milisegundos por cuadrito. Entonces, si uno la mueve a la onda, por ejemplo, ahí está, para que esté en cero acá, no entra en pantalla. Bueno, veamos. La voy a mover. Ahí está en cero en este punto. Hago un ciclo completo. Ahí está en cero, en el mismo cero, ¿ven? Es el cero cuando la onda está bajando. ¿Sí? Porque acá también está en cero, pero acá la onda está creciendo. Entonces, el periodo no va desde acá hasta acá. Tiene que estar en el mismo estado. Acá está pasando por cero, pero de positivo a negativo. Entonces hay que ir hasta el otro punto siguiente donde pasa por cero, pero de positivo a negativo. ¿Ven? Entonces de aquí hasta aquí tengo un periodo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. 5 cuadritos en horizontal. Lo multiplico por los 20 milivolts por cuadrito y eso me da el periodo. ¿Está? Y si tomo el inverso, me va a dar la frecuencia, que tiene que coincidir con la que se está poniendo acá. Si cambiamos a una forma de onda triangular, ahí está la forma de onda triangular. Y si cambiamos a una forma de onda cuadrada, ahí está la onda cuadrada. ¿Sí? Y ustedes pueden modificarle frecuencias, factores de escala para ver en pantalla, más grande o más chico. Más chico. ¿Sí? Y pueden ajustar tanto escala de amplitud como de tiempo. ¿Está? Bien. Ese no le había mostrado. Y el de
El del simulador de circuitos, bueno, ya les dije para qué les puede servir. Pero bueno, ya tienen todo el material como para que ya jueguen ustedes y respondan las consignas de la primera parte de la guía, ¿no? Esto es nada más que para la primera parte de la guía, para la parte introductoria. Todavía no se larguen a hacer la parte que les pida que midan el desfasaje entre la tensión y corriente en un circuito en donde hay un capacitor y una resistencia. No, no pueden hacer eso porque todavía no hemos visto nada de eso, ¿no? Hasta aquí llegamos con la introducción de circuitos de corriente alterna y algo de manejo del osciloscopio. La clase que viene ya vamos a ver más en detalle cómo se mide realmente en un circuito RLC. Vamos a usar algunos videitos, algunas fotos, y ahí sí vamos a tener datos para que ustedes hagan cálculos numéricos. Bueno, estimadísimos jóvenes, espero no haberlos aburrido mucho. Les agradezco la presencia. Y bueno, ya pueden seguir con sus actividades. Aquí finalizamos la grabación. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta?